Le había pedido espacio para otra pregunta sobre un tema totalmente distinto. Se ha documentado en el caso de Hidalgo, pero también en mi caso yo documenté una situación en Sonora relacionada con la compra de los equipos de respiración asistida, los famosos ventiladores, ¿verdad? Que han sido comprados a sobreprecios, en condiciones un poco nebulosas. Y hablamos de pandemias, ¿verdad? Y usted ha sido muy enfático desde el 1 de diciembre del 2018 al resaltar que pues, el principal problema de México es evidentemente la corrupción. Preocupa e indigna también que haya quien se aproveche de la pandemia para pues, hacer grandes negocios, quizás encontrar la posibilidad de enriquecerse. En el caso de Hidalgo eran 20 ventiladores, si mal no recuerdo, que al final de cuentas fueron regresados por no cumplir con las especificaciones que se requerían. En el caso de Sonora estamos hablando de 65 ventiladores. 50 de ellos fueron incluso asignados de manera directa, en condiciones poco claras. Se acordó incluso que se iba a dar un anticipo de parte del IMSS, además era la compra del 50% a la persona física que se los iba a vender. En el otro caso eran 15, en este caso el sobreprecio era del 240%, en este caso no había anticipo. Los primeros 50 que le comento finalmente no se concretaron porque se negó la posibilidad de darle el anticipo a la persona. Los segundos sí se compraron en 1.150.000 pesos. Quizás sea razonable pensar en que la necesidad y la urgencia de tener los ventiladores justifica. Sin embargo, tengo entendido que tanto este caso como el de Hidalgo pasó a ser investigado por la Secretaría de la Función Pública. Hay otros países, tengo entendido que en Perú se detectó la compra de 30 ventiladores en circunstancias similares, a un sobreprecio del 200%, y que incluso el funcionario responsable fue a dar a la cárcel. En el caso de Sonora, bueno, esta asignación directa corrió por cuenta del delegado del IMSS, él es relativamente nuevo en Sonora, Jesús Itle García se llama el delegado. Nos gustaría, bueno, saber si hay una garantía de que este caso se investigue a fondo y que, bueno, que evidentemente no haya una malversación de los recursos públicos que pues son tan escasos y tan valiosos en este momento. Sí, cero corrupción, cero impunidad. No se va a permitir nada de eso, no se permite nada de eso. Imagínense hacer eso en Sonora, después de que saquearon Sonora en los gobiernos anteriores. Una vergüenza lo que ha pasado en Sonora. De tiempo atrás. Bueno, ¿para qué hablamos, no? Nosotros tenemos que impedir por todos los medios la corrupción, demostrar que no somos iguales. Los conservadores son muy corruptos, muy corruptos. Claro, al mismo tiempo muy hipócritas. Se las dan de gente decente, de gente de bien, pero son unos reverendos ladrones. Y las creencias, ¿no?, que nos metieron en la cabeza o que nos querían introducir en el pensamiento de que el que tiene más ya no necesita, como si dinero no llamara dinero. Entonces, nada de corrupción, cero corrupción, cero impunidad. Y todo esto va a ser investigado y se castiga a los responsables. No vamos a permitir corrupción de nadie, aunque la denuncia la presente Claudio X González, el de México Unido a favor de la corrupción, aunque la presenten ellos, la corrupción venga de donde venga, hay que combatirla, tenemos que erradicar la corrupción, desterrar la corrupción de México. Esa es la definición. En el caso de los ventiladores de Sonora, evidentemente no hay una denuncia penal, hay una
una denuncia periodística que pues, yo publiqué en mi medio, ¿no? Y en los distintos medios donde participo. La pregunta sería, ¿cómo podríamos ver la manera de que se canalice esto? Sigue de oficio, la oficina de la función pública lo atiende. Ya esto que estás diciendo ya es suficiente para que si no están actuando, lo hagan. También no se puede aplicar juicio sumario, no puede haber linchamiento político. En eso estamos también de acuerdo, ¿no? De que no se puede juzgar a nadie si no se tienen las pruebas. Hay algo que es muy importante, la dignidad de las personas. Entonces, cuidar nada más eso, pero si existen los elementos, si existen las pruebas, la autoridad tiene que actuar sin miramientos, sin influyentismo, no fabricar delitos, pero tampoco ser tapadera. Esas son las indicaciones que tienen todos los servidores públicos y así estamos actuando.